damos comienzo a la tercera de las webinars dirigidas a las subvenciones vinculadas al COVID y dirigidas al sector cultural. Nos acompaña, como en anteriores ocasiones, el director general de Políticas Culturales, José Ramón González García. Os dejo con él, que va a hacer la presentación y después ya comenzamos la sesión. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Patricio. Pues nada, simplemente bienvenidos a todos los que estáis conectados, los que os habéis sumado a este tercer webinar o seminario online, que en este caso aborda las subvenciones destinadas al asociacionismo, a la promoción y a la formación de las industrias culturales y creativas para adaptarse a la situación creada por el COVID-19. Como sabéis, es la tercera de las líneas extraordinarias que surgieron en el famoso decreto del mes de abril, de medidas extraordinarias para afrontar la situación del COVID. Y con esta tercera, que está ya recién publicada y de la que se va a hablar hoy y se va a explicar, completamos esas líneas extraordinarias. Evidentemente, siguen existiendo las líneas habituales que irán saliendo con la mayor rapidez posible. También os quiero recordar que están abiertas todavía hasta el día 3, hasta el lunes, las ayudas de liquidez, que fue la primera de las líneas que se convocó y que, bueno, pues, se han recibido bastantes solicitudes, pero todavía hay plazo hasta este próximo lunes, día 3. Respecto a esta línea de subvenciones a asociacionismo, simplemente quería comentar que tiene que ver con una de las decisiones estratégicas de la Consejería. Queremos apoyar a las asociaciones de profesionales del mundo de la cultura y de empresas del mundo de la cultura, porque consideramos que, por una parte, realizan una labor fundamental como interlocutores del sector y, en segundo lugar, las asociaciones son las que mejor conocéis las necesidades del sector. En cierto modo, creemos que sois los que podéis contribuir tanto a la formación de aquellos asociados como a la promoción de los sectores correspondientes a vuestra asociación, ¿no? Es decir, que más que trabajar desde la Dirección General inventándose cosas que pueden responder o no a necesidades reales, lo que creemos, que consideramos importante, es que las propias asociaciones que conocéis mejor que nadie en vuestro sector sois las que también sois capaces de identificar las necesidades de formación que pueden tener como os decía, los profesionales de vuestro sector o las empresas o el mundo, digamos, de los sectores culturales, y también aquellas acciones o proyectos de promoción que consideráis que pueden ser interesantes para dar a conocer lo que hacéis y para, de alguna forma, pues, proyectarlo más allá de los círculos especializados, ¿no? Y en ese sentido, quiero señalar también que estas subvenciones a asociacionismo son extraordinarias y que han salido, o las hemos publicado a raíz de la situación de crisis, pero la idea es que, bueno, que sigan existiendo en el futuro porque, insisto, que creemos que como asociaciones sois un elemento fundamental del diálogo entre las instituciones, en este caso la Junta de Castilla y León, la Dirección General de Políticas Culturales, y los sectores, y conocéis mejor que nadie vuestras necesidades. Y nada más, yo por mi parte agradeceros que os hayáis conectado, que estéis atentos y bueno, ahora voy a dejar la palabra a Patricio Fernández, el jefe del Servicio de Promoción Cultural, para que explique con más detalle y, como sabéis, pues tenéis habilitado un chat para poder plantear todo tipo de preguntas o de cuestiones. Y bueno, dadas las fechas que estamos, simplemente agradeceros una vez más vuestra conexión y a aquellos que tenéis la oportunidad de iros de vacaciones, pues de desearos que un buen descanso. Y este año ha sido muy complejo para todos, muy difícil, y yo creo que también viene bien poder desconectar algunos días. Y si no, pues bueno, pues a seguir trabajando, que es lo que también queréis muchos de los sectores, ¿no? Que haya trabajo, que haya posibilidades de seguir haciendo cosas. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias y muchas gracias a Patricio por el trabajo que hace, que es estupendo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, director. Gracias. Bien, pues buenos días de nuevo y voy a compartir la presentación. La presentación después la colgaremos, está disponible. Básicamente es un resumen, una síntesis de los elementos fundamentales de la convocatoria, aunque conviene siempre leer por completo la convocatoria. Pues voy a compartirla para que vayamos siguiéndola ahora. Bien, como decía el director, estas tres líneas que hemos presentado, esta es la tercera, se derivan de un decreto de ley del mes de abril, vinculado a la situación de crisis derivada del COVID. Tenemos estas tres líneas, la de liquidez, que como comentaba el director, concluye el plazo el lunes, es decir, aún está abierta esa convocatoria y sí os pediría, antes de hablar de la dirigida a asociaciones,
que, como recordaba el director, por favor, hagáis un último intento de difusión entre vuestros asociados, porque aún hay posibilidad de presentar una solicitud en esa línea. La que termina el lunes es la de gasto corriente. La de modernización, de la que hablamos hace unos días, concluye el 30 de septiembre, está abierta. Y esta es un poco especial, la que presentamos hoy, y vamos a ir comentando punto por punto. El objeto, como también decía el director, de las subvenciones están destinadas al asociacionismo, a la promoción y a la formación en las industrias culturales y creativas para adaptarse a la situación creada por el COVID-19. Ese es el objeto. Y hay que tenerlo presente durante el resto de la presentación, insistiré en esto, es decir, para adaptarse a la situación creada por el COVID-19. Las actuaciones que contempla esta línea de subvenciones son para adaptarse a esa situación, no para otro tipo de acciones, sino para aquellas que sirvan para adaptarse a la situación generada por el COVID-19. La finalidad, apoyar actuaciones de promoción y formación llevadas a cabo por las asociaciones y demás entidades sin ánimo de lucro dedicadas a la defensa de los intereses de los sectores culturales que se hayan visto afectados por la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Beneficiarios. Las asociaciones y demás entidades sin ánimo de lucro, federaciones y confederaciones de ámbito autonómico y con sede en Castilla y León, que en sus estatutos establezcan como finalidad la defensa de los intereses profesionales exclusivamente de uno o varios de los siguientes sectores culturales que se hayan visto afectados por la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Antes de mencionar estos sectores, insisto, tienen que ser entidades sin ánimo de lucro, asociaciones, federaciones, confederaciones, su ámbito debe ser autonómico y su sede debe estar en Castilla y León. ¿Cuáles son esos sectores? El audiovisual y multimedia, artes escénicas y musicales, el libro y las bibliotecas, los archivos y el patrimonio documental, las artes plásticas y los centros museísticos, la gestión cultural y la enseñanza del español como lengua extranjera. Tendrán la consideración de beneficiarias aquellas entidades inscritas en el registro de asociaciones de Castilla y León o que hayan solicitado la inscripción en la fecha de presentación de la solicitud, aquellas inscritas en el registro de asociaciones profesionales de trabajadores autónomos de Castilla y León o que hayan solicitado la inscripción en la fecha de presentación de la solicitud, o aquellas organizaciones empresariales que hayan depositado sus estatutos de acuerdo con el Real Decreto 417-2015 del 29 de mayo que regula el depósito de los estatutos de las asociaciones sindicales y empresariales. Es decir, tiene la posibilidad de beneficiar a la asociación que esté inscrita en uno de estos registros o que haya solicitado la inscripción en la fecha de presentación de la solicitud. Están excluidas las entidades públicas y las que tengan ánimo de lucro. Tanto entidades públicas como entidades con ánimo de lucro quedan excluidas. Y las entidades sin ánimo de lucro que lleven a cabo actividades de tipo comercial en cualquier ámbito, incluidos los circuitos de exhibición artística, musical y de artes escénicas, también están excluidas. Hago aquí una precisión, es habitual, y lo sabéis todos, en distintos sectores culturales, que haya asociaciones que llevan a cabo una actividad comercial. No son empresas, pero realmente en cuanto a los servicios que prestan funcionan como empresas. No son estas las destinatarias de estas subvenciones, sino aquellas que realmente llevan a cabo una labor de representación de alguno de estos sectores o de todos. ¿Qué actuaciones son subvencionables? Las actuaciones de promoción de uno o varios sectores de las industrias culturales y creativas dirigidas a combatir los efectos del COVID-19, las actuaciones de formación dirigidas a los profesionales radicados en Castilla y León pertenecientes a uno o varios sectores de las industrias culturales y creativas para que estos profesionales se adapten a las situaciones generadas por el COVID-19 y las actuaciones destinadas a la realización de estudios de situación y mejora sobre los sectores de las industrias culturales para que los profesionales de estos sectores radicados en Castilla y León se adapten a la situación generada por el COVID-19.
Es decir, hay 3 tipos de actuaciones: de promoción, de formación y estudios de situación y mejora. Todo ello tiene que ir dirigido a combatir los efectos del COVID-19, a adaptar, a ayudar a que los profesionales se adapten a la situación generada por el COVID-19, siempre vinculado a la situación de crisis. Esos 3 tipos de actuaciones: promoción, formación, estudios de situación y mejora. Cada solicitante podrá ser beneficiario de una subvención para cualquiera de estas actuaciones, para 2 de ellas o para las 3. Es decir, se puede presentar una solicitud para una sola de ellas, promoción, formación o para realización de estudios de situación y mejora, para 2 o para las 3. Las actuaciones deberán estar dirigidas a todos los sectores profesionales del sector o sectores culturales. Se excluyen aquellas actuaciones que únicamente se encuentren dirigidas a los profesionales asociados al solicitante o cuando la participación en las mismas quede condicionada a la obtención de su condición como asociado. Es decir, esas actuaciones tienen dirigidas al sector o sectores a los que representéis, no solo a vuestros asociados, sino al conjunto de ese sector en Castilla y León. En el caso de ser actuaciones que solo estén dirigidas, destinadas a vuestros asociados, no serían subvencionadas. Gastos subvencionables. Son los gastos realizados entre el 14 de marzo de 2020, fecha en la que se declaró el estado de alarma, y la fecha de presentación de la solicitud, ambos inclusivos. Después hablaremos de los plazos de solicitud, pero que sepáis que los gastos subvencionables son desde el 14 de marzo hasta la fecha en la que presentéis la solicitud. Tanto las actuaciones como los justificantes de esos gastos y de esos pagos deberán estar entre esas fechas, 14 de marzo y la fecha de presentación de la solicitud. Si son anteriores, no sirven. Gastos de actuaciones de promoción de uno o varios sectores de las industrias culturales y creativas dirigidas a combatir los efectos del COVID-19. Bien, la convocatoria distingue distintos tipos de gastos subvencionables en función de los tipos de actuaciones que hemos comentado, de esos 3 tipos de actuaciones. Para las actuaciones de promoción, la convocatoria es muy detallista. Indica gran número de gastos al objeto de ayudaros, de que sepáis qué tipo de gastos, porque ese tipo de actuaciones de promoción podría ser más equívoco qué tipo de gastos eran subvencionables, y se ha detallado pues, todo lo que aquí figura. Puede parecer bastante prolijo, pero bueno, voy a repasarlo, porque además algunos de esos gastos tienen límites que hay que tener en cuenta. En los gastos directamente relacionados con la participación de los profesionales radicados en Castilla y León en ferias y mercados de promoción sectorial. Ahí se incluyen inscripciones o acreditaciones, transportes y alojamientos, gastos de materiales de difusión impresos o digitales, gastos de producción de contenidos digitales con fines promocionales, incluidos los audiovisuales, traducción y subtitulado de contenidos con fines promocionales, gastos de conectividad y de servicios informáticos. Hay también gastos directamente relacionados no con la participación, sino con la organización de ferias, mercados profesionales y otros eventos promocionales. En el caso de que lo que queráis es organizar ferias, mercados profesionales, siempre vinculados al COVID-19, por supuesto, pero que no sea la participación lo que queréis que se subvencione, sino la propia organización. Y aquí se indica que son subvencionables los gastos de personal contratado para la coordinación y dirección, que no podrá superar un 30% del importe de la subvención concedida para estas actuaciones, los honorarios de conferenciantes y ponentes, cachés de artistas para la realización de contenidos vinculados con el evento, alquileres de locales, diseño, producción, instalación de stands, gastos de ediciones, publicaciones y materiales de difusión en cualquier soporte, incluidos los catálogos, gastos de publicidad, inserciones en prensa y producción de contenidos audiovisuales, gastos de diseño de web, de digitalización de contenidos y de licencia de software, alquiler de plataformas de comunicación y de gestión, gastos de diseño y mercadotecnia, alquiler de equipos técnicos, sonido e imagen, servicios de streaming, traducciones y servicios de traducción a otras lenguas, así como subtitulado de contenidos y adaptación de contenidos para colectivos especiales, diseños de soluciones tecnológicas,
Y los gastos de equipos informáticos que no podrán superar el 20% del importe de la subvención concedida para estas actuaciones. Y también, dentro de esas actuaciones de promoción, se subvencionan gastos directamente relacionados con la realización de campañas promocionales, tanto de fomento del consumo de productos culturales, como campañas regionales, nacionales e internacionales sobre la adecuación de las industrias culturales a los efectos del COVID-19. Los gastos son muy similares a los que acabo de relacionar, pero lo repasamos de nuevo. Gastos de personal contratado para la coordinación y dirección, que no podrá superar un 30% del importe de la subvención concedida para estas actuaciones, cachés de artistas para la realización de contenidos vinculados con el evento, alquileres de locales, gastos de ediciones, publicaciones y materiales de difusión o cualquier soporte, incluidos los catálogos, gastos de publicidad, inserciones en prensa y producción de contenidos audiovisuales, gastos de diseño de web, de digitalización de contenidos y de licencias de software, alquiler de plataformas de comunicación y de gestión, gastos de diseño y mercadotecnia, alquiler de equipos técnicos, sonido e imagen, servicios de streaming, traducción y servicios de traducción a otras lenguas, así como subtitulado de contenidos para adaptación de contenidos para colectivos especiales y gastos de equipos informativos que tampoco pueden superar un 20% del importe de la subvención concedida para estas actuaciones. Eso referido a las actuaciones de promoción. Ahora pasamos a los gastos de actuaciones de formación dirigidas a los profesionales radicados en Castilla y León, pertenecientes a uno o varios sectores de las industrias culturales y creativas, para que estos profesionales se adapten a la situación generada por el COVID. Aquí son subvencionados los siguientes gastos: honorarios de profesores y conferenciantes, gastos de personal contratado para la coordinación del programa formativo, que no podrá superar un 10% del importe total de la subvención concedida para esas actuaciones, material de difusión en cualquier soporte, gastos de publicidad y mercadotecnia, gastos de diseño de web, de digitalización de contenidos y de licencias de software. Alquiler de plataformas de comunicación y de gestión, alquiler de equipos técnicos, sonido e imagen y servicios de streaming y servicios de traducción a otras lenguas, así como subtitulado de contenidos y adaptación de contenidos para colectivos especiales. Esos son los gastos relativos a actuaciones de formación. Y por último, el tercer tipo de actuaciones son gastos de actuaciones destinadas a la realización de estudios de situación y mejora sobre los sectores de las industrias culturales para que los profesionales de estos sectores radicados en Castilla y León se adapten a la situación generada por el COVID-19. Y aquí tenemos gastos de personal contratado para la coordinación y redacción del estudio, que no podrá superar un 50% del importe total de la subvención concedida para estas actuaciones, gastos de elaboración de encuestas y estudios estadísticos, gastos de adquisición de licencias de software para el tratamiento de datos, gastos de diseño web y maquetación de contenidos digitales para la recogida y difusión de los datos del estudio. Pero un poquito ahí. Estos son los gastos subvencionales. Es muy habitual, tanto en esta línea de subvenciones como en otras, que nos digan, que hayan bastantes consultas y indiquen, ¿este concepto de esta factura es subvencionable o no? Siempre decimos lo mismo. Son subvencionables los gastos que se indican en la convocatoria, y así tiene que ser. Es decir, que el gasto que debe figurar en el concepto de la factura es el que figure en la convocatoria. Se tiene que corresponder con uno de los gastos subvencionables que figure en la convocatoria. Si el solicitante tiene dudas, lo más probable es que el gestor que se enfrente a ese expediente tenga también dudas. Así que lo mejor es leerse muy bien tanto estas indicaciones como aún más la convocatoria y que tener mucho cuidado para que los gastos que se pretenden imputar a esta subvención sean los que indica la convocatoria, no otros. Aunque estén parecidos, lo adecuado es que sean esos, que quede muy claro, que no haya ninguna duda. Gastos que no se consideran subvencionables. Los gastos correspondientes a actuaciones vinculadas a la organización y celebración de eventos culturales, como festivales, ferias y mercados, en cuya organización o coorganización participe la Administración Autonómica. Y los gastos correspondientes a cachés artísticos cuando se refieran a la participación de los profesionales en eventos culturales en cuya organización o coorganización participe la Administración Autonómica, incluidas las ferias y los mercados que se organicen tanto dentro como fuera de Castilla y León.
Hemos visto que hay 3 tipos de actuaciones subvencionables y aquí aclaramos que con una única solicitud se pueden solicitar subvención para uno de esos tipos de actuaciones, para 2 o para 3. Cada beneficiario, es decir, cada posible beneficiario puede presentar una solicitud para 1, para 2 o para 3 en la misma solicitud. No es necesario que presente 2 solicitudes. Eso no es necesario. Vamos, no debe ser así. Debe presentar una solicitud y en esa solicitud indicar si presenta esa solicitud solo para un tipo de actuación, para 2 o para 3. Importes. La dotación presupuestaria prevista son 150.000 euros. La cuantía individualizada de cada subvención se obtendrá detrayendo del importe total de los justificantes presentados de los gastos subvencionables por cada tipo de actuación, los gastos no subvencionables o los gastos que no se justifiquen correctamente. Después hay unos máximos y unos límites en función del tipo de actuación. Además de los límites que hemos indicado en relación con alguno de esos gastos subvencionables, hay un máximo de 10.000 euros por beneficiario para las actuaciones de promoción y formación. En las actuaciones de promoción y formación, el máximo subvencionable son 10.000 euros. Y hay un máximo del 50% del coste total de las actuaciones y de 5.000 euros por beneficiario para las actuaciones de estudios de situación y mejora. O sea que los 2 primeros tipos de actuaciones, promoción y formación, el máximo son 10.000 euros para esas actuaciones, y para las actuaciones de estudios de situación y mejora, el máximo son 5.000 euros y además el 50% del coste total de las actuaciones. No hay posibilidad de compensación entre proyectos, es decir, no es posible financiar 6.000 de estudios de situación y mejora y 9.000 de promoción, por ejemplo. No se puede compensar. Es decir, los límites son por tipo de actuación según hemos indicado. Y hay límites específicos, como señalaba antes, según los tipos de gasto, que se refiere al apartado tercero de la convocatoria. Procedimiento de concesión. Esto hemos insistido mucho en estas líneas del COVID porque es diferente al sistema de concesión al que está habituado el sector cultural con que los profesionales concesionarios trabajar. Están acostumbrados a un sistema que es el de concurrencia competitiva. En este caso, la selección de los beneficiarios se realizará por el orden cronológico de presentación de las solicitudes una vez que el expediente esté completo y se compruebe el cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases reguladoras y en la convocatoria, hasta que se agoten los fondos económicos habilitados para el efecto. ¿Qué quiere decir? Los que estéis acostumbrados a presentar subvenciones en las convocatorias habituales nuestras, sabéis que hay solicitudes, presentáis vuestros proyectos, hay una valoración, se resuelve, se concede y normalmente cuando presentáis la justificación es cuando se liquida, se paga esa subvención. Es decir, hay un proceso de valoración, una justificación posterior a la valoración y a la resolución de las subvenciones y después se justifica. El sistema aquí no es ese. Este sistema, que es el de concesión directa, significa que en el momento de la solicitud se presenta ya la justificación. Son actuaciones que se han realizado ya en el momento de presentar la solicitud. Se han realizado ya y se presenta la justificación. Y se resuelven teniendo en cuenta el orden de presentación, no mediante ningún proceso de valoración de las actuaciones, sino que es por orden cronológico siempre que el expediente esté completo. El expediente tiene que estar completo. Si no está completo, si falta documentación, si es necesario subsanar algún dato de los que se requieren, no se puede resolver. De ahí que vayamos a insistir tanto en la necesidad de que se presente pronto, en el periodo que indicaremos, pero que se presente muy bien, que no sea necesario subsanar, porque subsanar complica la resolución, complica la concesión, luego perjudica al beneficiario, perjudica al solicitante. Entonces, es muy importante que el expediente esté completo, es decir, entender muy bien lo que se pide, si hay dudas, plantearlas, declararlas antes de presentar la solicitud y entender que es por el orden cronológico, es decir, va a haber que tener muy presente el plazo
de presentación de solicitudes del 11 de septiembre al 8 de octubre y hacerlo cuanto antes en ese periodo y hacerlo muy bien, con la documentación completa, sin necesidad de que haya que subsanar o presentar documentación que falte o cualquier otra cosa. Ya lo anticipaba ahora, el plazo de presentación es desde el 11 de septiembre de 2020 hasta el 8 de octubre de 2020. La convocatoria, habéis visto que el extracto de la convocatoria se publicó en el boletín, en el BOCIR, el pasado lunes. Pero el plazo de solicitud no está abierto. De hecho, en la sede electrónica lo que veréis es que hay, de forma informativa, una solicitud que de momento no se puede presentar. Simplemente para que se pueda conocer el formulario de solicitud y se cuente ya con esa información. Pero el plazo de presentación comienza el 11 de septiembre y concluye el 8 de octubre. Plazo de ejecución. La actuación o actuaciones subvencionadas y los correspondientes gastos deberán haberse realizado en el periodo comprendido entre el 14 de marzo de 2020 y la fecha de presentación de la solicitud, ambos inclusivos. Fecha de presentación que como máximo puede ser el 8 de octubre. Tiene que ser hasta el 8 de octubre. Entonces, los gastos, las actuaciones deben haberse realizado entre el 14 de marzo y la fecha de presentación de la solicitud, que como límite, insisto, es el 8 de octubre, y los justificantes de esas actuaciones también tendrán que tener ese intervalo, desde el 14 de marzo hasta la fecha de presentación de la solicitud. Justificación. Se entenderá justificada la subvención con la aportación en el momento de la presentación de las solicitudes de la documentación necesaria para su concesión, una vez que el expediente esté completo y se compruebe el cumplimiento de los requisitos establecidos en las mesas reguladoras en la convocatoria, hasta que se agoten los fondos habilitados. Plazo de resolución. El plazo máximo para resolver y notificar será de 3 meses contados desde la entrada de la solicitud en el registro electrónico, transcurrido el cual, sin haberse dictado y notificado la solución, se tendrá desestimada por silencio administrativo. Entendáis que se va a resolver por ese orden cronológico. Se pretende con ello que todo sea mucho más eficaz, que las actuaciones se realicen, poder realizarlas cuanto antes y que tengáis la liquidez suficiente cuanto antes también para poder, no realizar por haberse realizado ya, pero sí para seguir con vuestras actividades. A tener en cuenta, presentar toda la documentación necesaria correctamente. Los certificados que presenten deben tener una fecha reciente, teniendo en cuenta que su validez debe abarcar el plazo de resolución de estas subvenciones señalado anteriormente. Los conceptos de los gastos que figuren en las facturas deben ajustarse a la tipología de gastos subvencionables de la convocatoria. Es lo que os comentaba antes. Documentación a presentar. Formulario, solicitud de subvención destinada al asociacionismo, a la promoción y a la formación en las industrias culturales y creativas para adaptarse a la situación creada por el COVID-19. Es obligatorio para todos, es fundamental, es el documento esencial que os comentaba que ya está a modo de informativo colgado en la sede electrónica desde el pasado lunes. Con él, con esta solicitud, se anexará toda la documentación a presentar. El formulario de declaración de concurrencia de ayudas. Aquí hay que indicar las ayudas para las mismas actuaciones que se han recibido, que las han ido, y las ayudas en los 3 ejercicios fiscales acogidas a mínimos. Esto los que habéis presentado subvenciones en concurrencia lo conocéis. Unos máximos que seguramente ninguno alcancé, 200.000 euros en los últimos ejercicios fiscales, y escurrir ese cuadro no tiene demasiada complicación y seguramente ninguno estéis en esa situación. Digo, de superar los límites que ahí se indican. El formulario de relación de gastos presentados para la justificación, y aquí hay 3 tipos, de promoción, formación y estudios, en función de si se presenta solicitud para un tipo de actuación, para 2 o para 3. Este formulario también es obligatorio que lo presentéis todos. Aquí hay que indicar los gastos subvencionables. En la relación de gastos presentados para la justificación, hay que indicar los gastos subvencionables. Y en el caso de que se presente solicitud para más de un tipo de actuación, hay que presentar otros formularios. Es decir, si se presenta solicitud para promoción, el de promoción,
se presenta solicitud para formación y de formación, y si se presenta también solicitud para estaciones de estudios, otro distinto para estaciones de estudios. No hay que mezclar gastos. En el caso de que se solicite subvención para diferentes tipos de estaciones, esos 3 tipos, para 2 y para 3, no hay que mezclar gastos. Habrá gastos que correspondan a las estaciones de promoción, otros a las de formación y otros a los de estudios. Y hay que discriminarlos perfectamente y relacionarlos de forma distinta en cada formulario. Después está el formulario de relación de gastos totales del proyecto. Aquí hay que indicar todos los gastos que han supuesto las actuaciones realizadas. Todos, tanto subvencionables como no subvencionables. El coste total del proyecto. Y después tenemos el formulario memoria de actuación, que está incluido en la presentación para que lo conozcáis un poco. También es obligatorio para todos. Aquí hay que incluir los objetivos, la motivación, los medios técnicos humanos, el cronograma de las actuaciones, las previsiones de explotación de las mismas. En el supuesto de presentarse solicitud para 2 o 3 tipos de actuación, deberá juntarse una memoria, lo mismo, individual para cada tipo de actuación. No una memoria única donde se incluyan todas las actuaciones, sino que si hay actuaciones de promoción que se solicita subvención para de promoción, una memoria de actuación de esas actuaciones. Si hay otro para formación, otra memoria de actuación para actuaciones de formación. Y si hay actuaciones de estudios, una memoria distinta en la que se incluyan los datos relativos a las actuaciones de estudios. El NIF de la entidad solicitante, que es otra parte de la documentación que hay que presentar, la escritura de constitución y estatutos actualizados de la entidad solicitante, así como la solicitud efectuada o de la inscripción obtenida en el registro que corresponda, de los registros que hemos visto antes cuando hablaba de los beneficiarios. En su caso, acta de la Junta Directiva, actualizar la fecha de presentación de la solicitud de subvención, donde conste la composición de la misma y el nombramiento de representante. En el caso de que el representante ya no sea el que figura en la escritura de constitución, pues hay que incluir el acta de la Junta Directiva, donde quede claro quién es el representante de la entidad. DNI del representante del solicitante, la entidad que solicita, en aquellos casos en los que se haya manifestado oposición a que la administración acceda directamente y o por medios telemáticos a dichos fundados. Después las facturas, que de ello hablaremos con más detalle, facturas, así como otros documentos de autobatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o cualificación administrativa, que aplican para todos, y los comprobantes de pago de las facturas u otros documentos aportados, también obligatorio en todas las solicitudes. Declaración responsable de conformidad con lo previsto en el artículo 6 del decreto 27 de 2008 de 3 de abril, que está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de la seguridad social, indicamos aquí. En el caso de que se haya manifestado oposición a que la administración acceda directamente y o por medios telemáticos, y certificado de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, de estar al corriente de las obligaciones tributarias, en el caso de que no autorice a que la administración acceda directamente y o por medios telemáticos. Aquí voy a utilizar el ratón un momento, porque he incluido la página de la solicitud a que se refiere lo que acabo de indicar. Veis que hay 2 casillas, la segunda y tercera, dos cuadros, en el segundo y tercer cuadro de esta página de la solicitud. Aquí indica consulta y verificación de datos. Y veis que hay unas casillas que ponen me opongo. Aquí, en esta parte, lo que recomendamos es no cubrir nada, dejarlo en blanco, porque si se deja en blanco esta parte, a nosotros nos autorizáis a que lo comprobemos. No os oponéis mejor dicho, no os oponéis a que lo comprobemos y facilita mucho. De esa manera no tenéis que presentar vosotros nada, ni hay que subsanar nada, si en caso de que haya un problema, ya no os oponéis a que lo comprobemos y lo vamos a comprobar. Entonces, en esta parte es mejor que no cubráis nada. En el último cuadro, donde pone datos económicos, veis que pone autorizo o no autorizo. En este caso, lo que os recomendamos que hagáis, podéis optar por GUS, por supuesto, pero lo que os recomendamos, para que no tengáis que presentar nada ni hay ningún problema, es que nos autoricéis. Si autoricéis a que nosotros lo comprobemos,
Pues no hay ningún problema, lo comprobamos, no se suscita ninguna gestión por vuestra parte, ni os tenemos que requerir nada, ni hay ninguna incidencia al respecto que vaya a retrasar la tramitación de vuestras solicitudes. Entonces, en este segundo cuadro, ahí en el medio, lo que recomendamos es que no marquéis nada, y en el último, lo que recomendamos es que autoricéis, que marquéis como autorizáis. He incluido, como os decía aquí, también unos pantallazos con el formulario de memoria de actuación, de la subvención destinada al asociacionismo, a la promoción y la formación de las entidades creativas por la situación creada por el COVID-19. Este formulario todavía no está disponible, como no se puede presentar todavía solicitudes, no está disponible en la sede, pero aquí os lo he pegado para que tengáis información de lo que vais a encontrar. Hay que indicar el título de la actuación para que solicitáis subvención, la descripción de la misma, una motivación detallada, los medios técnicos y humanos utilizados, la ejecución temporal, el cronograma que me refería antes, los resultados obtenidos de esas actuaciones. Pues, este formulario será la memoria que servirá, insisto, para cada tipo de actuación para que solicitéis subvención. Si solo solicitáis subvención para un tipo de actuación, de formación, de estudios, solo tenéis que presentar una. Si presentáis solicitud para distintos tipos de actuaciones, tendréis que presentar una solicitud por cada uno de los tipos de actuaciones. Formación, estudios, realización de estudios. Justificantes de gasto, facturas. Se detalla en la convocatoria los requisitos que tienen que tener las facturas y lo vamos a repasar porque suele ser problemático a la hora de la justificación. Y los que habéis presentado solicitudes a otras líneas lo sabéis, que hay defectos en las facturas que originan subsanaciones. Insisto, en estas líneas de concesión directa es muy importante que la documentación que se presente, incluidas las facturas que justifican los gastos, sean correctas, estén completas, estén bien, porque si no están bien, van a requerir o subsanaciones o no se van a considerar subvencionables, con lo cual se va a perder posibilidad por parte del solicitante de conseguir la cuantía que requiere para sus instituciones. Entonces, siempre tiene que estar el destinatario receptor de la factura, de la subvención, los datos del destinatario de la factura, el beneficiario, nombre y apellidos, organización social, ni dirección completa. El concepto, gasto subvencionable que se haya realizado entre el 14 de marzo y la fecha de presentación de la solicitud. La fecha límite ya sabéis que es el 8 de octubre de 2020. Pero cada uno tendrá como límite la fecha de presentación de su solicitud. El concepto de gasto debe corresponderse con alguno de los gastos subvencionables y con las actuaciones para las que se solicite la subvención. Es decir, en el concepto tiene que aparecer alguno de los gastos de las actuaciones subvencionables, que se solicite subvención, y la indicación también de esa subvención. Es más, si hay referencia al COVID-19, tanto mejor, para que no quepa ninguna duda de que ese gasto que se presenta está vinculado a una actuación de las que se subvencionan en esta convocatoria, vinculados al COVID-19, y además es uno de los gastos que se contemplan para cada una de estas actuaciones. Datos del emisor de la factura, siempre tienen que aparecer, nombre, apellido, organización social, NIF, dirección completa, número de la factura. El número de la factura es también uno de los elementos esenciales que tiene que tener la factura, si no tiene, no está bien. Fecha de emisión. Debe estar comprendida entre el 14 de marzo y la fecha de presentación de la solicitud. Y aquí hay que pensar muy bien. Tanto las actuaciones que se subvencionan, tienen que haberse realizado a partir del 14 de marzo, desde la fecha de presentación de la solicitud. Y la factura, que se presenta como justificación, ese gasto, también tiene que tener fecha desde el 14 de marzo hasta la fecha de presentación de la solicitud. Descripción de las operaciones, consignándose todos los datos necesarios para la determinación de la base imponible del impuesto, el tipo o tipos impositivos, el IRPF en su caso, aplicados
a las operaciones según corresponda, la cuota tributaria, el IVA, en caso de que se repercuta. El caso del IVA, si hay alguna factura que esté exenta de IVA, debe indicarse el artículo de la exención del IVA. No sirven facturas que digan exento de IVA y no se indique el artículo por el que están exentos de IVA. Justificante de pago. El justificante debe acreditar claramente el pago por el beneficiario de la subvención. Quien paga esas facturas que se presentan como justificantes de las infracciones, de los gastos generados por esas infracciones, debe ser el beneficiario, el solicitante, en este caso, de momento, no otro. Tiene que ser siempre el solicitante, en este caso, la asociación, la entidad sin ánimo de lucro que solicita la subvención. Debe haberse realizado por el beneficiario a través de entidades financieras, ese pago. El importe de pago debe coincidir con el importe del gasto correspondiente. Y las modalidades de pago admitidas son las siguientes. Por transferencia bancaria, en este caso el justificante de gasto tiene que venir acompañado de la correspondiente orden de transferencia con ordenante y beneficiario claramente identificado y en la que se identifique en el concepto el número de factura o gasto al que se refiere, junto con la documentación bancaria del cargo. En caso de realizar transferencias por Internet, no se aceptarán órdenes de transferencia sin el correspondiente adeudo bancario. Por domiciliación bancaria, en este caso, el justificante de gasto tiene que venir acompañado de la correspondiente domiciliación con ordenante y beneficiario claramente identificados y en la que se identifique en el concepto el número de factura o gasto al que se refiere, junto con la documentación bancaria del cargo. Mediante cheque, el cheque siempre ha de ser nominativo, no se admitirán cheques al contador y se presentará copia del cheque y documentación bancaria del cargo. Mediante tarjeta bancaria se deberá aportar comprobante del pago, tarjeta con documentación bancaria. Y la tarjeta tiene que ser del beneficiario, o sea, del solicitante, de la entidad. No puede ser una tarjeta de un tercero, sino que tiene que ser la tarjeta de la asociación, de la entidad sin lucro de su persona. A estos efectos se considera gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado hasta la fecha de presentación de la solicitud. No se admiten los pagos en efectivo. Los pagarés no se consideran justificantes de pago efectuado, tampoco son válidos como justificantes de pago documentos internos de la entidad beneficiaria ni capturas de pantalla de aplicación de gestión o portales financieros. En la relación justificativa, hemos hablado antes de que uno de los formularios imprescindibles que debe acompañar a la solicitud es la relación justificativa de gastos. Bien, insisto, cuando se presente solicitud para 2 o 3 tipos de actuaciones, deberán presentarse 2 o 3 formularios de justificación de gastos. Siempre, es decir, si se presentan solicitud para un tipo de actuación, solo a una relación de gastos presentados como justificación. Si se presenta solicitud para 2, y si son 3 independientes con gastos completamente discriminados, vinculados cada uno a sus actuaciones. No cabe ahí mezclar gastos, incluir gastos repetidos, tienen que estar perfectamente, se tienen que distinguir perfectamente. En la relación justificativa se debe verificar que todos los datos incluidos sean correctos, incluidos los sumatorios, y coinciden con los justificantes de gasto y de pago presentados. El sumatorio total, que resulte correcto, tras la comprobación correspondiente, será el importe a subvencionar con los límites que indica la competencia. Deberán presentarse los justificantes de gastos, facturas, en el mismo orden en el que se enumeran en la relación justificativa, juntando con cada gasto su justificante de pago correspondiente. Y la relación, pues, en esta forma, se indica la base imponible, el IVA en su caso y el total. Vosotros tenéis que tener en cuenta el total, porque en este caso sois entidades sin ánimo de lucro que no podéis recuperar el impuesto y, según el artículo 31 de la Ley de Subvenciones, lo que tenéis aquí que contemplar es el total de las facturas, de los justificantes de gasto que queráis imputar a esta subvención. El pago. Una vez dictada la orden de concesión de la subvención, se procederá al abono de la misma. El pago de la subvención será único y se realizará mediante transferencia bancaria
a la cuenta corriente que ha indicado su habitante en su solicitud, una vez concedida la subvención. Incumplimiento. El incumplimiento por el beneficiario de las condiciones en las que está sujeta la subvención dará lugar, según los casos, a que no proceda el abono de la subvención o se proceda al reintegro de las cantidades percibidas y a la exigencia del interés de demora. Tramitación electrónica. Aquí ponemos el enlace de la sede. Esta convocatoria, el código que tiene es 2997. Si vais a este enlace, ponéis 2997, os saldrá directamente esto, subvenciones destinadas al socio del mismo, cliquéis aquí y tendréis toda la información, las bases, la convocatoria y ese formulario de solicitud que os he dicho que de momento está a título informativo y que todavía no está habilitado puesto que el plazo de solicitudes no ha comenzado. Formularios, ya sabéis, para solicitar, formulario de solicitud fundamental, y para incorporar documentación, si se ha olvidado algo después de la solicitud, pues se solicita documentación con notificación posterior. Hay un formulario de incorporación de datos. Cuando se ha presentado la solicitud y después se da cuenta de que falta documentación o de que quiere modificar algún dato, hay un formulario de incorporación de datos que es el que tenéis que utilizar como esa. ¿Cómo tramitar electrónicamente? Hay que disponer de certificado electrónico y tener instalado el programa autofirma. Toda la tramitación es electrónica. No hay papel. En ningún momento de la tramitación hay papel. Por lo que toda la comunicación se da electrónicamente, como aquí se describe, a través de la sede. Hay que darse de alta en el buzón electrónico de la Junta de Castilla y León. También se puede autorizar a la Consejería de Cultura y Turismo a creárselo marcando la casilla correspondiente en el formulario de solicitud. En este caso también se debe señalar un correo electrónico donde lleguen los avisos del buzón. Hay que suscribirse a este procedimiento que os decía, el 2997, a lo cual debe acceder a la opción alta de suscripción a procedimiento. Cumplimentar su formulario de solicitud. Leer detenidamente, incluir toda la información requerida y marcar las casillas que le consideren. En el apartado de documentación que se acompaña, no marcar la que no se incluye. A veces se encuentra uno con solicitudes que no han puesto cruces, incluso han marcado solicitud que no se incluye. Entonces, es fundamental leer bien la solicitud, leer también bien la convocatoria, las indicaciones, seguir a preguntar y cubrirla correctamente para evitar esos retrasos que indicaba antes y que en este tipo de convocatorias son determinantes. Es muy importante presentarlo a tiempo, pronto, a partir del 11 de septiembre, pero es aún más importante presentarlo completo, presentarlo muy bien. Recordamos aquí que si se autoriza o no se opone a que la Administración acceda directamente o por medios telemáticos a la consulta de determinados datos que se explican en el formulario, evitará tener que presentar determinada documentación y será más ágil su tramitación. Es lo que comentaba antes. O se autoriza o no se opone. Si no autorizáis o os oponéis a que compremos ciertos datos, lo que hacemos es complicar la tramitación, complicaros vosotros la tramitación de solicitud, porque vais a tener que buscar documentación, escribir documentos, no hace falta. Os autorizáis o no os oponéis y es todo mucho más ágil y mucho mejor. Anexar documentación. Una vez cumplimentado el formulario, al final del documento deberá pulsar el botón validar. En este momento se desplegará la posibilidad de incorporar toda la documentación necesaria previamente digitalizada y convertida a documentos PDF. 8 megas y 30 ficheros de máximo. Mientras el envío recibirá un aviso de confirmación. Para saber cómo tramitar electrónicamente, hay una guía de tramitación. Indicamos un enlace y recordamos ahí el número de procedimiento. ¿Problemas con la tramitación electrónica? La respuesta está en el 012. Nosotros, desde la Consejería de Cultura, no vamos a poder ayudaros en ese sentido. Es decir, cuando haya problemas con la tramitación electrónica, con que no se descarga un formulario, con que tenéis alguna duda en la tramitación electrónica, lo mejor es acudir a nuestros compañeros del 012 que hacen un trabajo excelente en los redes que invitamos ahí y os van a ayudar perfectamente. Si hay alguna duda, van a contestarla, van a buscarla. Que cualquier duda en lo que supone tramitación electrónica, el soporte electrónico, en cualquier problema con vuestros equipos, llamad al 012. Y para cualquier duda respecto a la convocatoria en sí, a las cuestiones que hemos revisado,
dejamos, aunque lo conocéis perfectamente, en su contacto, dejamos tanto el correo como los teléfonos de las personas que de los compañeros que van a trabajar en esta línea de subvenciones. Dejo también aquí pues, un enlace, por ser de interés, de todas las ayudas vinculadas a la crisis del COVID-19 que tiene a vuestra disposición en la Junta. Y con esto de mi otra presentación, voy a dejar de compartir pantalla y así podemos pasar al apartado de preguntas y intentamos solventarlas todas ellas. Si hubiese alguna que quedase pendiente, no os preocupéis, nos conocéis y lo que no conocéis da igual, nos llamáis por el equipo electrónico como queráis y vamos solventando todas las dudas que tengáis. Aquí de momento solo hay una pregunta, si quieres esperamos un poco más. Indica, predicción de asociación de guías de turismo en Salamanca, nuestro objetivo es captar clientes a través de páginas web que estamos creando en nuestra asociación. Entonces, si podríamos acogernos a esta subvención. Yo entiendo que es una asociación vinculada al sector turístico y hay unas líneas de subvenciones que la propia consejería ha puesto en marcha también con motivo del COVID-19 para el turismo. Entonces, en principio entiendo que su ámbito debe ser como hemos indicado al explicar quienes orientan la condición de beneficiario, está dirigido a los sectores culturales que indicamos. Con los sectores que pueden ser beneficiarios, que nos ha sucedido con estas tres convocatorias, pasa un poco lo que sucede con los gastos que son subvencionables o no. Normalmente, si el solicitante tiene dudas, lo habitual de ir a la convocatoria, si el solicitante tiene dudas, lo normal es que el gestor también tenga dudas. Entonces, si hay dudas, lo que se hará pues, es intentar aclararlo. En el caso, si revisar la documentación, queda claro que una condición de beneficiario no hay ningún problema. Si queda clarísimo que no tiene la condición de beneficiario, pues no puede beneficiario, lógicamente. Y si hay alguna duda o se estima que precisa mayor acreditación, pues lo que se hace es notificar para que se subsanen esos problemas y quede claro. Entonces, pasa con la condición de beneficiario y con cualquier otro de los requisitos que incluye la convocatoria. No veo ninguna pregunta más. Entonces, creo que la mayor parte, sí, bueno, es la misma. Es otra, Ángel Campos, presidente de la asociación en Bebop Soria. Organizamos conciertos de jazz y música no comerciales. Se incluyen estas ayudas en pago de caché de músicos y tratamientos. Indico, si recordamos cuando hemos hablado de los beneficiarios, se dice que son entidades sin ánimo de lucro, asociaciones, que estén dirigidas a la defensa de los intereses de los asociados y se excluye a aquellas que se dediquen a circuitos comerciales, ¿no? Que no sé si es este caso, por lo que leo parecería que sí, pero no sé si es este caso. Es decir, puede haber actuaciones que contemplan las subvenciones, actuaciones de promoción que podrían incluir cachés de artistas y demás, siempre dirigido al COVID-19, a la adaptación, a la preparación de los sectores, de los profesionales para el COVID-19, no cualquier evento que uno tuviese previsto. Pero también tener en cuenta que el ser entidad sin ánimo de lucro no significa que vaya a ser beneficiario de la subvención. Es decir, el objetivo de esa entidad sin ánimo de lucro tiene que ser la defensa de los intereses de uno o varios sectores culturales. Si son entidades sin ánimo de lucro que se dedican a actividades comerciales, en circuitos artísticos, por ejemplo, esos no son los beneficiarios potenciales de estas subvenciones. No veo ninguna pregunta más, entonces lo cerramos aquí, si os parece,
Y, insisto, cualquier duda, cualquier cuestión, estamos en contacto, a vuestra disposición. Aquí estaremos todo el verano y después. O sea que no hay ningún problema. Os dirigís a nosotros. Intentaremos aclarar todo con la mayor diligencia posible. Antes de cerrar, me insiste, Ángel, son conciertos en club o en salas, como casinos, etc. No hay ánimo de lucro. No es que puede no haber ánimo de lucro, pero si participa en circuitos artísticos, es lo que dice la convocatoria. En cualquier caso, es cuestión de leer la convocatoria y ver si tiene cabida o no. Tal cual lo está planteando Ángel, yo más bien entiendo que no, pero es cierto que habría que verlo, habría que ver qué asociación es, si su ámbito es autonómico, si defiende los sectores como indica la convocatoria y qué tipo de actuaciones para la preparación de los sectores, para los de uno o varios sectores culturales ha realizado, va a realizar de aquí a que comience el periodo de presentación de solicitudes, y habría que verlo, pero tal cual se plantea, más bien entiendo que no. Es decir, esta línea de subvenciones no es para entidades sin ánimo de lucro que llevan a cabo festivales o trabajan en nuestros circuitos incluso, pero como si fuera una compañía más artística más o representando otras compañías, no es eso. Está destinada a entidades, asociaciones que defienden los intereses de los profesionales de uno o varios sectores de las industrias culturales. En cualquier caso, insisto, estamos a vuestra disposición y os aclaramos para este caso y para cualquier otra duda que surja, todo aquello que estime necesario. Muchas gracias y seguimos trabajando a vuestro servicio en todo lo que sea necesario.